Muy buenas tardes ya. Me da mucho gusto estar con ustedes y agradezco a quienes me invitaron a compartir con ustedes esas reflexiones sobre un tema que es el título de un libro que escribí para el Fondo de Cultura Económica, que es se llama Cáncer, Herencia y Ambiente, justamente para la colección La Ciencia para Todos, que cuando yo escribí el libro, estoy hablando de la primera edición fue en 1991, hace 20 años, entonces se llamaba La Ciencia desde México, y una queridísima amiga física, ella fue la emprendedora que hizo posible que existiera esta colección, que hoy tiene, no sé, más de 400 títulos, porque ella nos pasaba en ese entonces, ella era estudiante de física, yo era estudiante de biología en la Facultad de Ciencias, y en ese entonces prácticamente toda la literatura que consultábamos estaba en inglés, ¿no? O en algún otro idioma, no era de México, pues no estaba en español. A pesar de que científicos mexicanos, entonces ella tuvo la idea de forzarnos, porque así fue, nos torció el brazo a todos sus amigos y nos dijo, tienen que escribir un libro de divulgación para motivar a los jóvenes a interesarse por la investigación. Yo en ese entonces, yo empecé haciendo investigación desde la Facultad de Ciencias, justamente cuando estaba en tercer año, con una querida amiga que ha trabajado conmigo 10 años aquí en la universidad y fuera de aquí, veníamos rememorando eso, de que antes de que yo terminara la carrera, me invitaron a hacer un proyecto de investigación. Era la época cuando había explosiones atómicas en Arizona, en Nuevo México, y entonces había una preocupación porque las precipitaciones radioactivas llegaran hasta nuestro país, se depositaran en los suelos y en los pastos, las vacas comieran los pastos contaminados y la leche se contaminara con isótopos radioactivos y los niños que tomaran leche desde pequeños estuvieran fijando esos materiales radioactivos que pudieran tener algún efecto en su salud. Entonces uno de mis maestros nos daba clases de fisiología junto con un amigo de él que era físico, se les ocurrió la idea de que desarrolláramos un modelo para ver si podíamos medir bajas dosis de radiación en lo que serían los incisivos, lo hicimos el modelo fue ratas y medíamos en incisivos de ratas, pero la idea era que si a los niños mudan los dientes, y entonces es una técnica no invasiva, queríamos saber si podíamos medir la radiación en los dientes de los niños, y entonces, fue desarrollar todo un modelo, ¿no?, para poder exponer a las ratas a calcio radiactivo, que es un isótopo que puede reemplazar al estroncio radioactivo, que era el que nos preocupaba de las bombas en los huesos. Y bueno, les cuento esa anécdota. Yo siempre preparo mi presentación, escribí un texto, o sea, si les interesa, los organizadores de esta reunión les pueden facilitar ambas cosas, pero me gusta contarles esas anécdotas porque para mí me parecieron extraordinarias. Para mí, que un profesor me había pedido que yo hiciera un proyecto de investigación en tercer año de facultad, que para el cuarto año de facultad, sin haber yo terminado la carrera, ya hubiera publicado mi primer trabajo de investigación sobre un tema tan, para mí en ese momento, imagínense, ¿no? Estudiar, tuve que aprender cómo medir la radiación. Y no saben para saberlo ni yo para contárselos, pero fue así que conocí a mi esposo, porque él fue el maestro de electrónica que me enseñó cómo usar el aparato Geiger. Y toda mi vida cambió por ese proyecto, porque no me pagaron por él, pero cuando terminé la carrera, justamente llegó una persona, amiga del doctor en física, que me había invitado a trabajar con él, a fundar el laboratorio de radiobiología y genética en la Comisión Nacional de Energía Nuclear, y estaba buscando a alguien que me ayudara a fundar ese laboratorio, y me recomendaron a mí. O sea, ni siquiera había terminado la carrera y yo ya tenía una oferta de empleo como jefa de laboratorio de genética de ese laboratorio de radiobiología y genética. Y imagínense, saliendo de la carrera, tener que diseñar un laboratorio, ¿no?, y tener que conseguir el personal y plantear los programas de investigación. Yo digo que mi vida ha sido una vida, hasta hoy, de sorpresas, una tras otra, porque todo se va encadenando
Gracias a ese trabajo pues me fui a hacer el doctorado. Primero me fui nada más, según yo iba en un estudio de corto plazo a Francia para aprender ciertas técnicas que necesitábamos en el laboratorio, y me quedé finalmente 5 años en Francia, no, 8 años. De hecho, 8 años y terminé haciendo el doctorado en ciencias con especialidad en genética, y mi tesis doctoral tuvo que ver justamente con la relación entre genética y cáncer. Y trabajé en la Clínica de Genética Médica del Hospital Infantil de París, pues que era una clínica muy prestigiada, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? De veras que para mí sí ha sido algo muy sorprendente, pues estas oportunidades que la vida me ha dado. Pero cuando regresé a México, no sé por qué se me ocurrió la idea de cambiar radicalmente lo que venía haciendo. No sé por qué, la verdad. Sabía hacer muy bien eso y hubiera tenido perfectamente la posibilidad de ir creciendo. Yo regresé, bueno, de hecho pude obtener de estos nombramientos de investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, porque tenía más de 500 citas a mis trabajos que había hecho en Francia. Y aquí tuve que empezar de cero otra vez porque decidí estudiar la capacidad de contaminantes ambientales de producir daño genético, pensando que a través del daño genético podían ocasionar cáncer o alteraciones reproductivas o malformaciones congénitas. Y entonces aquí al lado, en lo que era antes el laboratorio, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, pues entré a trabajar ahí para fundar finalmente un laboratorio con un nombre larguísimo, se llamaba de mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis ambiental, algo así, y ahora terminó llamándose de genética toxicológica. Y es en ese entonces cuando me invitan a escribir este libro sobre cáncer, herencia y ambiente, pero donde me costó un trabajo muy grande escribirlo, porque el propósito era que se fuera escrito con un lenguaje sencillo, que fuera accesible, ¿no?, a personas que no fueran conocedores de la materia, y sobre todo que motivara a los jóvenes a interesarse en la investigación. Y claro, les decía que había otros científicos de aquí, sobre todo de la universidad, que habían sido invitados a escribir libros, pero sobre temas maravillosos como son las galaxias o la vida en el mar o qué cosa. Pero hablar de cáncer es algo que, bueno, digo, no hay quien, y de eso voy a hablar el día de hoy, no conozca a alguien, ¿no?, que haya tenido cáncer cerca de uno, ¿no? Entonces es un tema sensible, es un tema que puede causar preocupación, etcétera. Entonces, para escribir el libro me costó muchísimo, porque empecé escribiendo algo que era muy voluminoso para irlo destilando, y la primera versión del libro tuvo, digamos, 3 capítulos. El primero tenía que ver con las bases moleculares y celulares de el cáncer, digamos, y cómo se lleva a cabo ese proceso de transformación de una célula normal a una célula cancerosa. Y después otro capítulo estaba dedicado exclusivamente a la relación entre herencia y cáncer, y luego el último estaba relacionado con los factores ambientales que pueden ser capaces de inducir cáncer. Con el tiempo, el libro es continuamente objeto cada 2 años de un concurso, bueno, no este libro, sino toda la colección de la Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, en donde se invita a estudiantes de secundaria, de preparatoria y de licenciatura a opinar sobre los libros que escojan. Y después se da un reconocimiento, un premio a aquellos que hayan escrito, digamos, el mejor comentario, el más enriquecedor, el más aportador de ideas, para cualquiera de los 3 niveles. Y para mí ha sido un ejercicio increíble. Bueno, primero, que haya alguien que le interese leer lo que yo escribí. Segunda, opinar. Y las opiniones han sido muy francas, ¿no? Porque la verdad es que hay un tema que a mí me gusta mucho, pero que es muy complejo, ya lo vamos a ver a la hora que haga las presentaciones, que es este tema de cómo me interesa a mí, porque según yo, para mí lo que más me impacta del cáncer es que me parece que es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación entre células, que rompe justamente la armonía
de la sociedad celular que constituye nuestro organismo. Y me gusta el tema porque yo creo que en nuestra vida ese es el problema que enfrentamos todos los días. Hay problemas de comunicación entre padres y hijos, entre hermanos, entre esposos, entre amigos, entre ciudadanos. Y eso es lo que nos tiene en esta sociedad tan neurótica, ¿no? Y tan agresiva, ¿no? Y simplemente pues, no aprendemos a comunicarnos. Y eso para mí es una de las cosas que el cáncer me impacta, ¿no? Porque creo que es un problema que tiene detrás, entre otras cosas, porque si hay algo complejo es este tema, pero este es uno de ellos, ¿no? Que evidentemente, porque otras personas tienen otros puntos de vista, y a otras personas lo que les interesa, que tiene relación también con esta cuestión de la comunicación, es el tema del control. Porque en realidad de lo que estamos hablando, cuando hablamos de comunicación, es una comunicación que va dirigida a ciertas moléculas coyunturales dentro de nuestras células que juegan un papel modulador del comportamiento de las células, ¿no? Controlan qué tanto se divide una célula, controlan si se va a diferenciar, si simplemente va a crecer, si se va a morir, etcétera, ¿no? Entonces es un problema de comunicación y de control, o sea, de las dos cosas. Pero como yo soy una persona controladora, entonces yo me voy más bien sobre la vía, me gusta más y se me hace más atractivo pensar más bien en el tema de la comunicación. Si cómo pudiéramos incidir en el cáncer para evitarlo, simplemente aprendiendo esta cuestión de la comunicación y cómo lograr reordenarla, ¿no? Para que no suceda este desastre que es finalmente tener un cáncer, ¿no? Pero les comentaba que he sido afortunada porque entre los estudiantes que han comentado este libro, hubo en un momento estudiantes de biomédicas, y cuando se abrió la colección que les decía que se llamaba antes La Ciencia desde México, pero que empezó a interesar a estudiantes y a científicos de otros países de América Latina, se convirtió en una colección que se llama La Ciencia para Todos. Y hoy por hoy ya se está distribuyendo también en España y en Portugal, o sea, no solo en América Latina y el Caribe. Bueno, pero entonces he tenido comentarios de estudiantes de biomédicas y de Cuba, eso fue ya en la última actualización, pero esos estudiantes, por ser de facultad y además en biomédica, se la pasan leyendo artículos y están al día, ¿no?, en lo que está ocurriendo en sus áreas de la ciencia que les interesan, pues sus comentarios eran valiosísimos, porque está bien, me decían, qué bueno que hablaste de esto y de aquello, pero se te olvidó hablar de esto, se te olvidó hablar de aquello, pero no solo lo comentaban, escribían sus puntos de vista sobre esas cuestiones que yo no había tratado y además me daban bibliografía. Eso es un regalo para mí. Yo, de veras, si algo he aprendido en la vida, es que valoro la crítica. Yo prefiero a alguien que me critica y sobre todo que me aporta dentro de su crítica ideas de cómo hacer mejor lo que hago, a que alguien que me esté felicitando diciendo que todo bien, porque eso no me ayuda a mejorar. Entonces, en la segunda versión, actualización que hice del libro, entonces empecé a incluir pues temas que ellos me habían pedido. De manera que el libro, que era antes muy chiquito, era algo así, pues fue creciendo, ¿no? Y en la última actualización que hice, el año pasado se publicó esta nueva versión, los estudiantes, y les digo que hasta hubo comentarios de alguien de Cuba, también me pidieron que por qué no trataba aspectos sociales del cáncer, ¿no? Y curiosamente también sucedió el que a mí me dio cáncer. En 1996 descubrí que tenía cáncer de mama. Y bueno, yo ya había trabajado en el campo de cáncer, había escrito el libro de cáncer, entonces cuando tuve la primera manifestación de que podía ser un cáncer, ni tarda ni perezosa, yo dije, voy al médico y lo que ha de ser será. Yo soy así. Les digo que yo soy como las lagartijas, yo me puedo ir desprendiendo de partes de mi cuerpo sin mayor problema, si eso me permite sobrevivir. Así es que yo le dije al médico, dígame qué tengo y cómo le hacemos, pero veamos cómo salía adelante. Afortunadamente era un cáncer intraductal, in situ, muy pequeño, que no requirió la completa ablación de la mama, y solamente recibí radioterapia. 5 años después, y él me lo había advertido, ese tipo de cánceres
pueden tener una recaída. Y efectivamente, en la misma mama, que no me la había extirpado completamente, a los 5 años apareció por ahí una mancha y ni tarda ni perezosa le dije, quítemela. Y ya esta vez sí me quitó toda la mama y me quitó los ganglios. Pero la verdad es que me tocó suerte. Suerte en haber tenido un diagnóstico temprano, suerte en que fuera ese tipo de tumor, muy circunscrito, suerte que también ya se habían introducido una serie de medicamentos biológicos de los cuales, con un enfoque biológico de los cuales les voy a hablar, y bueno, durante 5 años estuve tomando un medicamento que tenía ese objeto, ¿no? Interferir justamente con estas cuestiones de comunicación entre moléculas que inducen la proliferación celular, y bueno, heme aquí que han pasado 16 años y bueno, puedo considerarme como una sobreviviente de cáncer. No quiere decir que a lo mejor no me dé, pero lo que pasa es que el cáncer de mama es un cáncer muy ligado a las hormonas y evidentemente a mi edad pues las hormonas ya van de salida y entonces el riesgo ya para mí es menor. Pero la verdad, pues que si lo enfrenté cuando hace 16 años, pues ahora que ya, como les digo, ya voy de salida de este mundo, pues uno se prepara, ¿no? Y de hecho, este libro, la última versión, pues tiene un capítulo donde yo cuento mi experiencia con el cáncer. Como dijo Margarita Gutiérrez, quien me presentó, tuve esa oportunidad de ser invitada a ocupar el cargo de directora general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico en la Secretaría de Salud y después de directora general de Materiales Peligrosos, Residuos Peligrosos y Actividades Altamente Riesgosas en el Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente. En ambas funciones, justamente tenía yo oportunidad de contribuir al desarrollo de normas jurídicas, de políticas públicas, de programas que estaban enfocados a reducir la contaminación ambiental, entre otras cosas, por el tipo de agentes que pueden ocasionar cáncer. Y entonces, la verdad es que de ahí en adelante, pues, les comentó Ginny que también tuve oportunidad de trabajar con los legisladores para hacer la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la que nos rige el día de hoy. Y sigo trabajando activamente. De hecho, quien quiera consultar mi página electrónica, www.cristinacortinas.net, podrá ver todas las cosas que he escrito, porque tan solo para hacer la ley de residuos escribí 6 libros que fueron publicados por la Cámara de Diputados, que están disponibles en mi página gratuitamente. Y de ahí para acá he seguido escribiendo, y hay algunos libros que están en versión electrónica que son gratis. Este no es gratis porque lo vende el Fondo de Cultura Económica, entonces no